Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, a donde quiera que ustedes estén. Me da mucho gusto estar de nuevo con todos ustedes. Y lo que yo les voy a presentar en esta ocasión es la segunda parte de esta presentación breve, desde luego, de ovnis estrellados en México. Bien, voy a continuar con esta presentación con el caso famoso del ovni que cayó en Puebla. Bueno, vamos a ver si cayó o no en Puebla. Ah, la noticia se suscita a finales de julio, prácticamente el 29 de julio es cuando se ve este evento, y este evento empieza a registrarse desde las costas del Océano Pacífico, en la parte de Guerrero, en la parte donde se encuentra la bahía de Acapulco, donde se encuentra Zihuatanejo, y bueno, esta es una de las notas periodísticas de aquel entonces, publicado el 4 de agosto por el periódico El Nacional, donde da cuenta que en su encabezado de la nota que apareció en primera plana, el cine mexicano logró captar el desplazamiento de 3 ovnis. La noticia la da pues prácticamente 3 días después de que aconteció esta situación. Aquí tenemos otra nota de otro periódico, en este caso de Novedades de Puebla, donde dice que en la Sierra de Puebla cayó un platillo volador. Bueno, no me voy a referir a todos los detalles del ovni estrellado en Puebla porque esto es prácticamente otra presentación, simplemente voy a hacer referencia a ella y se conoce mucho del caso de Puebla porque por ahí en The History Channel han pasado algunos capítulos de este evento. Yo les presento aquí un fotograma obtenido de la película que se captó de 35 milímetros, de esa famosa película que se filmó con el director Abel Salazar y bueno, que tenía un elenco extraordinario de entonces, de actores de aquella época. Aquí yo contabilicé uh, siete objetos que son obtenidos directamente del fotograma de esa película de 35 milímetros que la pasó mi maestro Pedro Ferriz ahí en los programas que él tenía de Un Mundo Nos Vigila e incluso con algunas entrevistas de los actores principales, Vicente Fernández, Jacqueline Andere, etcétera. Bueno, aquí hay una de las primeras extrañezas, porque en el mapa que ustedes están viendo es la parte que corresponde a la parte central de la República Mexicana. Y yo señalo ahí con dos flechas, uno lo que es el puerto de Acapulco y otro lo que es Zihuatanejo. Entonces, la distancia que hay entre esas dos ciudades es de un poco más allá de 200 kilómetros. Sin embargo, este evento de este ovni o de estos ovnis son referidos por pobladores de esas mismas dos ciudades, pero la distancia, vamos, es enorme de 200 kilómetros. Entonces aquí para mí nos presenta el primer interrogante de este evento, porque ¿cómo es posible que los pobladores de dos ciudades distantes entre más de 200 kilómetros hayan visto el mismo evento, el mismo día y desde luego a la misma hora? La trayectoria que ustedes ven, que está hacia la continuación de la parte central de la República Mexicana y que continúa al Golfo de México, es donde aparentemente, rastreando las distintas notas periodistas, siguió este ovni o esos ovnis, atravesaron por el sur en aquel entonces del Distrito Federal, donde también muchas personas observaron el evento, y una de ellas es los actores del elenco de esta película Picardía Mexicana que estaban grabando en el sur de la Ciudad de México. Inclusive fueron reportados también por técnicos en aquel entonces de Ramsa en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Alcanzaron a ver estos objetos. Siguieron su trayectoria y fueron vistos en distintas ciudades de Puebla. Continuaron hacia el norte de Puebla, hacia la Sierra Norte de Puebla, llegaron al estado de Veracruz y bueno, aparentemente pues la trayectoria salió
este objeto, de estos objetos, y continuó por el Golfo de México. Sin embargo, bueno, vamos a ver que aparentemente los testimonios de muchos testigos que estaban en la Sierra de Puebla dijeron que había caído ahí un objeto, o porque escucharon estruendos. Inclusive hay algunos relatos de algunos pobladores de esas ciudades, ahorita los vamos a mencionar, que cayeron pues en algunos de los municipios de la Sierra Norte de Puebla. Lo que yo les estoy exponiendo aquí en esta siguiente lámina es de la parte izquierda. Ustedes están continuando viendo el fotograma de la película de Picardía Mexicana, que el camarógrafo grabó unos cuantos segundos de estos objetos. Y de la parte derecha yo les estoy colocando, bueno, uno de tantos meteoritos, tantos objetos que han sido videograbados gracias a las posibilidades de las cámaras fotográficas y las cámaras de video, o inclusive, pues bueno, en cualquier casa se puede encontrar con un mismo celular, pueden ustedes grabar distintos tipos de eventos. Y bueno, yo los estoy colocando aquí, estas fotografías, para que ustedes vean la posibilidad de que pudiera ser un meteorito o la semejanza que podemos encontrar con ese evento. Aquí tenemos otro de los tantos eventos que se han filmado alrededor del mundo, de estos meteoritos que se han estrellado en la Tierra. Aquí hay otro más, y yo a continuación pongo el fotograma respectivo, que pudiéramos decir que, bueno, es una situación de ese evento bastante similar. Otro evento más en otra parte del mundo, creo que esta es en Rusia, y la diapositiva siguiente también, otros aspectos de estos meteoritos que en su caída a la atmósfera, pues desde luego se incendian por la velocidad y por el rozamiento con la atmósfera. Bueno, vámonos aquí a las conclusiones que yo señalo sobre este ovni de Puebla. Desde luego que la gente que testimonió estos objetos, podemos encontrar que ellos vieron algo. Las descripciones varían, que también esos testigos escucharon explosiones en el cielo, en esa trayectoria, y que pues las fueron escuchando prácticamente en lo que es el estado de Puebla y en su trayectoria cuando cruzó hacia el estado de Veracruz. No cayó ningún satélite, porque también se argumentaba que había caído un satélite en esa parte, pero vamos, no se encontraron restos de ese satélite. Se había argumentado que, ahorita voy a pasar a la parte del satélite, a la posible hipótesis de que esto pudiera haber sido un satélite. Bueno, también no fue un meteorito, porque en los lugares donde sí se vio, sí, desde luego, los testigos relatan que escucharon una explosión, pero no se encontraron restos de ningún meteorito. Y las pequeñas luces que se observaron saliendo de la principal, como les había comentado, continuaron, es decir, siguieron su trayectoria a las principales masas, y bueno, aparentemente salió de esta trayectoria de estos objetos, salieron hacia el Golfo de México. Hay descripciones en los diarios de aquella época que en 4 poblados, los que están señalados ahí en la lámina: San Diego, Huixcolotla, Analco, Jacomulco, afirmaron haber observado a la nave como un puro o cigarro. Entonces, como les comentaba, muchos de los testigos refieren este evento de distintas formas. Bueno, hay que recordar que es muy importante la percepción, una descripción muy variada de lo que observaron en el cielo, en esa región, en ese día. Ahora, los pobladores de esas localidades mencionaron que fueron testigos
de que el ejército había patrullado esas zonas. Y por otra parte, hace algunos años yo conocí a una persona que a su vez él había tenido a su hermano de presidente municipal. Su hermano había sido presidente municipal de uno de esos municipios y el hermano le afirmó que él había visto personal americano, es decir, personas provenientes de los Estados Unidos que habían hablado y que, bueno, que él los escuchó y que hablaban en inglés. Bueno, entonces los lugareños también me refirieron que habían visto helicópteros durante esos días y que existía al OVNI de Puebla. La prensa de aquel entonces, de aquella época, refiere que había muchos capitalinos, desde luego también de Puebla, donde pues salían el fin de semana a buscar ese famoso ovni estrellado. Iban familias completas, enteras, a buscar ese ovni estrellado. Aquí nuevamente hago referencia que a los testimonios recogidos por los distintos periódicos de aquella época lo refieren de distinta forma. Bola de fuego, eran de forma ovoide, eran como un puro cigarro, eran solamente puntos luminosos. Bueno, como ahí tenemos la referencia de la filmación, pero inclusive hubo alguna testimonio que lo describió como un triángulo redondeado en sus esquinas. Me llama mucho la atención porque recuerden que ese famoso ovni, ese famoso ovni triangular, pues fue uno de los que se registraron allá en Bélgica por el año de 1979, no muchos años después de este acontecimiento de 1977, y sabemos ahora que esos reportes de esos ovnis triangulares, pues básicamente y muy posiblemente se pueden referir a que son ya objetos terrestres, armas secretas que aún no han salido a la luz pública. Bueno, el número de objetos también varía, como ustedes vieron en la noticia que yo expuse, en la nota periodística, van desde 3 objetos, desde luego 2, hasta 6 objetos. Los testigos no se ponen de acuerdo, hay mucha divergencia en ella. Bueno, los elementos del ejército mexicano, de acuerdo a las notas que se encontraron de aquella época que yo tengo en mis archivos, a las notas hemerográficas, hicieron un peinado de esa zona, de la región, y bueno, buscando algo que no hubo ningún reporte de que hubieran encontrado nada en absoluto. Desde luego, pues es obvio que no iban a reportar algo si si lo hubiesen encontrado. Y la mayoría de las poblaciones que están señaladas ahí abajo, pues continuamente dijeron que habían caminado estos objetos por par. La nota es obtenida del periódico El Heraldo del 9 de octubre de 1977. Bueno, por último, el periódico del Sol de México en segunda edición del 29 de septiembre. Recuerden que este acontecimiento pasó el 29 de julio. Había ya pasado todo el mes de agosto e inclusive aquí estamos ya al 29 de septiembre, ya 2 meses del acontecimiento, y todavía la gente de Puebla, la gente de México, algunos periódicos seguían manteniendo la situación de que pues había acontecido algo extraordinario ahí en Puebla. En este caso, la nota del 29 de septiembre, una nota que se titulaba Pleno Sol, publicó: Noticias de Puebla aseguran que en los últimos días han llegado nuevos técnicos de la NASA y hasta la CIA para investigar qué fue lo que cayó allá por los llanos de Tetela de Ocampo. 2 meses después de este acontecimiento todavía se suscitaba la nueva aclaración de este hecho.
Aquí tienen ustedes una fotografía obtenida de un video que publicó el maestro Jiménez del Oso. En aquel entonces vino a hacer un reportaje y entrevistó a los periodistas de la famosa revista Contactos Extraterrestres que se publicaba en aquel entonces y que los reporteros Pablo Latapí y Héctor Chavarría publicaron pues muy buenos artículos cubriendo esta nota, y dentro de sus pesquisas encontraron un resto de pues una especie de lámina como de alrededor de unos 30 centímetros de largo, quizás por unos 20, 25 centímetros de ancho. Esta es una parte, no es todo, debe de ser quizás una tercera parte. Y bueno, ahí en ese video, en el reportaje que hizo el maestro Jiménez del Oso, el, el reportero Héctor Chavarría informó que sí se le habían hecho análisis y que dentro de lo que se había encontrado, pues solamente había algún laboratorio localizado en Europa y concretamente en España que habían podido haber fabricado en aquella época un metal, una pieza con la calidad de el magnesio y otros elementos que habían encontrado en el análisis de esta pieza. Entonces no era una pieza, no era un pedazo de acero que pudiera haber sido fabricado fácilmente en cualquier parte del mundo. Recuerden, es 1977. Los escépticos que se presentaron en aquel entonces en el programa de Nino Canún, ¿y usted qué opina?, argumentaron en muchísimas ocasiones que este evento había sido la caída del satélite Cosmos 929, un satélite ruso que fue lanzado el 17 de julio de 1977 de ese año, pero recuerden que este evento ocurrió el 29 de julio, es decir, 10 días después. Entonces, bueno, aquí es difícil que un satélite a plena luz del día pudiera haber, en este caso, quizás caído y haber producido ese pequeño satélite, pues haberse esparcido en 3, en 4 o en 6 o más pedazos. Entonces, por una parte siempre es inverosímil esta situación que este grupo de escépticos dio a conocer, porque por otra parte decía que ellos habían obtenido esta información de que había sido el satélite Cosmos 929 en su reingreso a la atmósfera, porque habían escrito una carta a la NORAD y que este organismo de defensa militar de los Estados Unidos y de Canadá le habían informado que en esa fecha había caído el satélite. Sin embargo, vamos, este grupo, por ahí comandado por Héctor Escobar, siempre argumentó que tenía esa carta, pero nunca la enseñó en forma pública. Y si no la enseñó es porque esa carta probablemente sí la tenía, pero nunca la dio a conocer en forma pública. Y más aún, si no la enseñó, pues que posiblemente no pudiera tener toda la información que supuestamente refería a la caída de ese satélite Cosmos 929. Esta información la encontró Alfonso Salazar. Podemos entonces cancelar esa posible hipótesis de que pudiera haber sido ese satélite en particular. Inclusive en el siguiente cuadro establecemos, bueno, ahí de la información que encontró mi compañero y amigo Alfonso Salazar, que ese satélite cayó, sí, efectivamente, pero cayó el 2 de febrero de 1978, es decir, prácticamente 7 meses después. Entonces, ni en su caída momentánea de unas cuantas semanas después que se lanzó, ni en su caída posterior, porque aquí está referido que cayó en febrero del año siguiente. Pero vamos a establecer entonces varias hipótesis a lo que pasó en Puebla, a este extraño suceso de ovni caído, de ovni estrellado. Primero,
Quizás pudo haber sido, sí, una basura espacial, de algún satélite, restos de algún componente espacial, como hipótesis. Segundo punto, segunda hipótesis, restos de un avión o helicóptero. Bueno, aquí difícilmente esta pudo haber sido porque, vamos, la trayectoria, como ustedes vieron, arranca desde el Océano Pacífico, desde la descripción, el testimonio desde Zihuatanejo y desde Acapulco, y que, bueno, que un avión o un helicóptero haya seguido una trayectoria de algo más de 600, 700 kilómetros, atravesando toda la parte central de la República Mexicana, y que, vamos, al ser un avión o un helicóptero, desde luego, yo creo que de dimensiones pequeñas, pues haya continuado con una trayectoria larguísima. Tercera hipótesis, un meteorito. Bueno, ya ahí yo les expuse las ilustraciones, las fotografías de la comparación de que pudiera haber sido, sí, quizás también un meteorito. Cuarta hipótesis, un objeto desconocido. Un objeto desconocido, un ovni, un UIP, ¿por qué? Porque en el mapa que yo les referí a un principio de esta presentación, ustedes vieron que Zihuatanejo y Acapulco son ciudades distantes, son ciudades que están a más de 200 kilómetros unidas en línea recta. Entonces, lo que quiere decir aquí que fueron dos objetos, dos ovnis distintos, uno los que vieron en la ciudad de Zihuatanejo y otro los que vieron en la ciudad de Acapulco, o fue uno solo que primero, en una velocidad extraordinaria, lo captaron primero en Acapulco y luego en Zihuatanejo y luego siguió su trayectoria hacia la Ciudad de México o viceversa, primero Zihuatanejo y luego Acapulco. En cualquiera de los casos, de los dos casos, vamos, pues también es extraordinario de que ese objeto entonces, por lo tanto, tenía una manipulación propia, tenía una manipulación inteligente. Bueno, de tal manera que el caso Puebla, para mí, es un caso que no está cerrado y que todavía presenta muchas dudas. Vámonos ahora al caso que ocurrió en Tabasco, aunque aquí propiamente ocurrió en la frontera de Tabasco y de Chiapas. El 3 de diciembre, bueno, ahí tiene 5 de diciembre, pero fue el 3 de diciembre. El 3 de diciembre de 1977, curiosamente ese mismo año que aconteció en Puebla, y por ahí tenemos otras notas más del año de 1977, pero bueno, esta presentación simplemente es con el objetivo de hacer una breve reseña de los principales estrellamientos en México, o de los principales. Los periódicos de aquella región, en este caso Tabasco, refieren que un ovni había caído en la ribera del río Tulijá. El río Tulijá es un río que eh, va en su continuidad viene de Chiapas y continúa en Tabasco. La historia de este objeto desconocido que cayó en el río Tulijá, los testigos observaron la madrugada del 3 de diciembre la caída de ese objeto que escucharon un estruendo a las 3, 4 de la mañana. Los lugareños ya fueron al lugar en la mañana cuando había abierto el sol y vieron que estaban saliendo burbujas de el río, donde aparentemente ha caído ese objeto, porque los lugareños que vivían cerca determinaron, precisaron que ahí había caído ese objeto. Este es uno de los periódicos de aquella época y de esa ciudad, el periódico Avance. Bueno, la región exacta, aquí ustedes pueden ver que estoy yo situando prácticamente en la parte central en este mapa el río Tulijá. Y tenemos tres puntos conocidos para que ustedes ubiquen dónde ocurrió el acontecimiento. Al norte está Ciudad Pemex. Recuerden que
Ciudad Pemex está muy cercana, por acá arriba tenemos la capital de Villahermosa, Tabasco, Tuxtla Gutiérrez, entonces está más o menos como a 1 hora en automóvil, quizás un poco menos, de la capital del estado de Tabasco. En la parte sur tenemos pues a un municipio que se ha mencionado mucho en estos años, el municipio de Macuspana, y en la parte sur, en la parte de abajo de este mapa, Salto del Agua, que es una cascada y que pues propiamente está en el estado de Chiapas, pero vemos ahí que donde cayó este objeto prácticamente sí es en la frontera de Tabasco y Chiapas, pero es básicamente ya en el estado de Chiapas, de acuerdo a información de mi amigo René Irán, que fue el que investigó este caso años después. Y ahorita vamos a ver la investigación que él llevó a cabo y que concluimos, sobre todo porque tenemos varias fuentes. Esta nota de este ovni estrellado, bueno, lo encontramos primero en la revista de contactos extraterrestres que ya había yo mencionado de aquella época. Y la revista de contactos extraterrestres, a su vez, hace referencia para quien elaboró ese artículo, que la noticia que presentan se tomó de un libro escrito por un francés y en donde relata que, bueno, ahí cayó un objeto volador no identificado. Sin embargo, al final, la nota que tiene ese libro dice que no encontraron nada, que esto, inclusive algunos buzos buscaron. Sí, efectivamente, ahorita vamos a ver lo de los buzos. Bueno, aquí tienen otro periódico de aquella época, Rumbo Nuevo. Misterioso aparato se supone que cayó en el río Tulijá. Y yo les mencionaba que mi amigo René Irán, el ufólogo afincado en Veracruz, había hecho una pesquisa por años para tratar de encontrar a esos buzos que hacen referencia que entraron y que buscaron. Y esto, pues en la nota escrita por Guy Tarade, bueno, la pronunciación no debe ser así, del francés, pero es el libro que está escrito ahí en francés, el planeta Tierra, Source Control. Y bueno, hace referencia a la nota que cayó a unos 40 kilómetros de la ciudad de Villahermosa, después inclusive de cercenar una docena de árboles, así es que, pues bueno, la localización debió haber sido bastante fácil en aquel entonces por los lugareños y se describió que se deslizó sobre la orilla blanda del río, pero que quedó o que se hundió en el río. El artículo de la revista de contactos extraterrestres afirma que incluso hubo buzos, pero que estos no reportaron haber localizado ningún objeto. Bueno, pues esto es parcialmente verdadero, porque como les decía, el ufólogo veracruzano René Irán, mi amigo, investigó por muchos años y encontró a uno de los testigos buzos que se habían sumergido en el río Tulijá y, y esto por órdenes de Pemex, por órdenes de los gerentes localizados allá en esa región, porque recuerden que, bueno, Tabasco hace muchos años era uno de los estados principalmente petroleros, y Pemex envió a estos buzos a que hicieran una búsqueda, una observación de esta nota. Los buzos fueron y uno de ellos fue localizado por René Irán y le contó toda la historia. Efectivamente, tenemos la comprobación aquí de que un objeto se estrelló entre la frontera de Tabasco y de Chiapas. Y la descripción que logró René Irán de este buzo fue que lograron llegar al objeto y lo describen
no como una forma redonda, sino que lo definen un poco la forma como si fuera un poco alargada, pero lo que sí coinciden porque fueron los tres buzos, uno que les dio miedo acercarse más allá de 3 metros. No pudieron ver con claridad el objeto porque el agua estaba muy, muy turbia de ese río. Y esto, sí, dicen que era redondo, pero que parecía como un tronco largo. Pero además, lo extraordinario fue que percibieron que ese objeto emitía luces alrededor del mismo. Cuando ellos salieron, los soldados mexicanos pues ya habían llegado, resguardaron el lugar, porque los buzos llegaron más o menos al mediodía y se relata también por esa nota periodística de aquel entonces que llegó maquinaria pesada en la tarde de ese día, inmediatamente, ese día, 3 de diciembre, y que los que manejaban esas máquinas estaban vestidos de anaranjado, pero daban órdenes a los militares mexicanos. Y esos hombres de anaranjado, pues llegaron en lanchas muy equipadas. Aquí tenemos una fotografía aérea obtenida de internet y que la localizó mi amigo René Irán y que nos está señalando las proximidades del río Tulijá y en donde se supone que hubiera podido caer ese objeto. Bueno, aquí tenemos otra fotografía también de lo que es el río Tulijá y una de las rivieras y que aparentemente por ahí fue donde cayó ese objeto volador no identificado y que cayó. Ahora quiero referirme muy brevemente por qué caen los ovnis. Muchas de las personas se preguntarán seguramente, bueno, si nos ha hecho una referencia de que ha habido caídas de ovnis desde los años 40, caídas de ovnis de los años 45 y que se han continuado. ¿Por qué? Bueno, esto simplemente se los voy a mencionar, sería también cuestión de otra presentación y de tocar cada punto y de explicar por qué está conceptualizado aquí como hipótesis, como posibilidades del por qué los ovnis se estrellan. Bueno, primero que nada, una descompostura interna, esa es técnica tecnológica de estos mismos ovnis. Dos, bajo la premisa que los ocupantes son mortales, pues por lo tanto también son susceptibles de que como los humanos se cometan errores desde este punto de vista de humano y errores desde el punto de vista de quien los tripulase de esas entidades. Enfermedad de los pilotos y por lo tanto pues pérdida de control de la nave. Daños causados por armas convencionales usadas por aviones terrestres. Hay referencias de que sí, efectivamente, a través de esas armas convencionales en un momento determinado han hecho interferencias y han caído esos objetos. Las siguientes son interferencias electromagnéticas intencionadas o involuntarias que han ocasionado que, por lo tanto, afecten a esas tecnologías que no conocemos y por lo tanto caen. Y esto parece ser que es una situación de repetitividad porque pues se registra mucho en las ah, primeras partes de la historia de la ufología mundial. Y estamos hablando de los años 40. Sexto, interrupción de sus sistemas ocasionados por tormentas atmosféricas naturales. Vámonos a una séptima, guerras interestelares entre ellas. Por ahí hay un video en la red del transbordador espacial de 1991, en donde se ve disparar que un objeto dispara un flash, dispara un rayo hacia otro objeto que está en la parte superior del monitor y antes de que este flash o este rayo lo toque, sale del alcance precisamente de ese rayo. Bueno, 8, al no ser procedentes
que pudieran venir de otra dimensión, entonces pues tienen fallas, desde luego, para regresar a su dimensión, fallas por una cuestión de pues interdimensionalidad. Bueno, noveno, las naves son operadas por las mentes de los tripulantes. Y de aquí, entonces, surge la posibilidad de que estas entidades pudieran alterarse, morirse, etcétera, y por lo tanto, entonces van a no van a poder manipular los objetos y van a tener una caída hacia la Tierra. 11, que sean armas secretas, que sean armas fallidas todavía que no sepamos. 12, la posibilidad de que accidentes involuntarios, entre ellos mismos, accidentes involuntarios. Aquí sí no, ya es una cuestión de guerra, como yo lo señalaba en el punto anterior, sino que es pues simplemente como una cuestión de que ellos van a, es decir, estas entidades en esos accidentes, pues son involuntarios. Y 13, basura espacial interestelar. Que choques, derribamientos de otras naves, pues vengan a la Tierra y que sean mecanismos o que sean objetos interestelares y que por alguna situación vengan a caer aquí a la Tierra. Bueno, me voy a una conclusión general. Los ovnis o los UAP sí han colisionado, caído o estrellado en territorio mexicano. Y agrego, los gobiernos mexicanos han recuperado y permitido llevarse los restos de estos eventos no humanos fuera del país. Así es que, bueno, con esto termino esta presentación. Ahí están viendo la parte final, un bosquejo, un proyecto de lo que yo les he resumido en estas dos presentaciones de los ovnis estrellados en México. Muy bien, hasta pronto y muchísimas gracias por su tiempo.